Buenas, buenas noches. Eh, Les vengo a presentar aquí la exposición de las preguntas que nos tocó en esta etapa del curso de microbiología de suelos. Estos son mis tres compañeros y pues vamos. La primera pregunta dice que de dónde procede el aporte más importante del CO2, dióxido de carbono, a la atmósfera. Em, pues en este caso, el aporte más importante es, bueno, digamos que en estos tiempos los que más producimos CO2 somos nosotros, los seres humanos, por el uso de los combustibles fósiles y pues también toda la industria, ¿sí? Todos esos procesos industriales producen demasiado CO2, pero pues también digamos que em, la respiración de los seres humanos, la respiración de casi todos los seres vivos, todos los procesos que tengan que ver con respiración aerobia, pues producen CO2. Aquí en la imagen pues está un poquito más explicado, digamos que de dónde vienen este producto. Eh, ya en esta diapositiva podemos ver la segunda que dice que completar el enunciado, que el ciclo de redox del carbono comienza con la fijación fotosintética del CO2 dirigida, y la respuesta es pues por la luz, por la energía lumínica, ¿sí? Esa es en realidad la que inicia el ciclo de redox del carbono. Eh, entonces pues aquí vemos que en la imagen, en la parte de la luz, de la fotosíntesis, donde dice fotosíntesis, pues digamos que lo que en realidad influye es en eso, pero más allá de eso, en el proceso fotosintético, pues podemos ver que se inicia es con ese impulso que le dan los electrones al proceso de redox. Bueno, ya en la tercera, la pregunta dice que mediante qué tipo de respiración se produce el CO2 de origen microbiano. Entonces, pues digamos que yo quise poner, digamos, esta figura, en realidad es como una figura del metabolismo de una célula, ¿sí? Creo que casi todas las células cumplen con esta función entonces pues aquí en la imagen podemos ver que en el ciclo de Krebs es donde se producen dos moléculas de CO2, ¿sí? Que en realidad es en este lugar, es por medio de la respiración que se produce pues en el CO2 en casi todas las células. Aquí está reducido. También podemos ver la glucólisis y otros procesos donde están incluidos las enzimas y, y algunas proteínas. Bueno, ya en la cuarta dice que por cuáles factores estaban controlados la tasa de producción primaria de la fijación del CO2. Y bueno, pues digamos que los factores que controlan la tasa primaria en este caso son todos estos. Pues ahí coloqué una imagen que resume, eh, digamos que en realidad la respuesta. Bueno, en la quinta dice que complete el siguiente enunciado, dice el sulfuro se forma a partir de la reducción bacteriana en, del, y pues la respuesta es el azufre. Pusimos una imagen del ciclo del azufre, pues porque digamos que aquí se puede ver, digamos, como todo el proceso. En esta parte dice que de la descomposición de los microorganismos del azufre terminamos, em, digamos que con el ácido sulfúrico, ¿sí? Pero si lo oxidamos, ¿sí? Vemos que volvemos a producir, ¿sí? Por medio de la oxidación, azufre. Entonces digamos que a partir de la reducción, ¿sí? De sulfuros, que es en este caso, producimos eh, azufre. Bueno, en este caso dice que qué tipo de bacterias utilizan compuestos orgánicos como fuente de energía. Entonces pues clasifiqué, busqué una imagen donde estuvieran clasificadas las bacterias. Pues en este caso
las bacterias según su forma y su pared celular. Pues su forma está en esta pared celular, pues la podemos ver con la tinción de grano. Y en las bacterias según la nutrición, pues podemos ver que son las eh, organotrótrofas y las quimiorganotrótrofas las que en realidad usan compuestos orgánicos. Bueno, ya en la séptima dice que em, el ácido sulfúrico es un sustrato producto de las bacterias reductoras de sulfato. Volví a poner el ciclo del azufre, pues porque digamos que aquí nombran los sulfuros, ¿sí? Entonces pues podemos ver que en este caso es las bacterias que reducen sulfatos. En este caso sería, si lo está reduciendo, eh, lo más, no, digamos lo que le sigue al reducirlo es el producto, ¿sí? Entonces el producto sería ácido sulfúrico, que es en este caso. En la octava pregunta dice que en el ciclo del hierro se reduce químicamente mediante la respiración anaerobia, ¿sí? Entonces, como vemos, el hierro, digamos que en este caso tiene, eh, está, está unido, son tres moléculas de hierro, ¿sí? Eh, pero es en el proceso anaerobio que tienen las bacterias que lo logran reducir a dos moléculas, ¿sí? Esta imagen muestra cómo, pues de pronto no está detallada, pero en esta partecita dice, pues muestra cómo la parte anaerobia reduce este hierro con estas tres moléculas de hierro, las reduce a dos. Bueno, en este caso, la 9 dice que a qué se debe que para muchos organismos los fosfonatos sean una fuente de fósforo poco utilizable. Bueno, pues los fosfonatos tengo entendido que son utilizados en el agro, pero digamos que como fuente de fósforo son, no sé qué tan buenos, pero según la eh, los artículos que leímos dicen que es que resulta que los fosfonatos son moléculas demasiado, em, digamos que grandes o complejas y necesitan de enzimas especializadas y no todos los organismos pueden producir esas enzimas. Esas enzimas que logren de pronto romper o de alguna forma de romper esos enlaces que tienen los fosfonatos. Aquí encontré la fórmula química de un fosfonato, pero me parece importante colocarlo. Bueno, ya en la pregunta décima dice que cuáles son los principales reservorios de calcio en el ciclo biogeoquímico de este elemento. Entonces, pues digamos que los principales reservorios del calcio están sobre la litósfera, ¿sí? Que es la parte dura, la parte sedimenta, la parte gruesa de la tierra, del suelo, y la mayoría de esos reservorios de calcio se puede, por ejemplo, podemos verlos en las calcitas, ¿sí? Que es una roca muy común. Bueno, en la 11 dice que la forma principal del nitrógeno en la Tierra es del N2, ¿sí? Dos moléculas de nitrógeno, debido al triple enlace entre los átomos de nitrógeno. Solo puede ser usado como fuente de nitrógeno por. Entonces, digamos que según la literatura y lo que nos muestra el libro que leímos, pues dice que la mayoría, los quienes usan este nitrógeno en este estado N2, eh, son las bacterias procariotas o bacterias que fijan, ¿sí? O que usan el nitrógeno. Entonces digamos que en la imagencita, en esta imagen se ve, ¿sí? Procariotas fijadoras de nitrógeno que convierten ese nitrógeno N2 en amoníaco, que es el producto que logra absorber la planta, ¿sí? Bueno,
dice que la 12 para llevar a cabo el proceso de fijación biológica del nitrógeno, los microorganismos pueden requerir o no formar relaciones de cooperación. Entre otras palabras, se puede interpretar que, bueno, entonces digamos que puse esta imagencita pues porque quería ver colonias de bacterias o microorganismos, pero en realidad digamos que las bacterias pueden convivir en comunidades o pueda que actúen solas. En realidad casi siempre las bacterias se trabajan en equipo, eh, entre especies, porque muchas de ellas, por ejemplo, producen, ellas en el momento en que hacen su metabolismo, ellas dejan residuos. Por ejemplo, el amoníaco, hay bacterias que se alimentan pues, de estos productos y también tienen unos subproductos que benefician a las otras. Entonces la mayoría de las bacterias, por ejemplo, en el suelo trabajan de esa forma. Bueno, en la 13 dice que de los siguientes procesos, cuáles originan pérdidas significativas del nitrógeno fijado en la biosfera y resultan ser procesos perjudiciales para la agricultura. Bueno, los procesos son estos: desnitrificación, volatilización del amoníaco, lixiviación de nitratos y extracción pues, de las cosechas. En la 14 dice que el hierro es uno de los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Este se oxida y se reduce mediante los siguientes procesos. Bueno, aquí coloqué un poco de un proceso de reducción y oxidación, oxido-reducción del hierro. Pero bueno, en realidad esto por qué pasa. Digamos que este se oxida y pierde electrones, es porque eh, eh, el hierro no tiene la capacidad, digamos, de mantener esos tres electrones y él los pierde de una forma muy fácil. Es como del por qué los pierde. Y la última dice que una de las siguientes opciones hace referencia a una característica fundamental presente en los microorganismos fijadores de nitrógeno y dice que seleccione la respuesta al artículo, de acuerdo al artículo de Maíz Figueroa 2004, que es el autor. Pues yo lo puse ahí es porque yo puse una imagen donde se ve, digamos, que los nódulos en donde están, digamos, que presentes estos microorganismos que fijan el nitrógeno en las raíces, que son estos bolitos, y ahí están presentes y ellos fijan el nitrógeno en las raíces. Pues digamos que es una cierta simbiosis entre la planta y las bacterias para convivir. Muchas gracias, esta es la bibliografía.